Es muy importante para la iglesia de Cristo, para la iglesia denominacional, la iglesia local, conocer realmente esa relación que hay entre el Estado de Israel como un ente político de derecho público internacional y podamos también distinguir lo que es el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, un pueblo que ha recibido grandes promesas del Todopoderoso, del Dios Creador, y que para ese pueblo Dios tendrá grandes promesas para poderlo restaurar en el tiempo en el que Él vea toda la posibilidad de los tiempos para cumplirse conforme a la voluntad de Él. Entonces habíamos hablado ya en 5 programas anteriores una serie de temas y en el programa pasado hablamos de las diferentes ramas del sionismo. El sionismo, para que ustedes vuelvan a repasar, vuelvan a escuchar el programa, ya que el sionismo es bien interesante entenderlo para poder entender lo que es el judaísmo, que es la religión del pueblo de Israel. Así se ha dado a entender a través de los últimos tiempos, especialmente dentro del periodo de la iglesia, que el judaísmo es la religión del pueblo de Israel. Y para hoy vamos a hablar de temas muy importantes como es el caso de las ramas del judaísmo. Fijémonos que en el programa pasado hablamos muchas formas de sionismo. Hablamos de las ramas del sionismo. Reitero que vuelvan a escuchar el programa. Y hoy vamos a hablar de las ramas del judaísmo. Es posible que no alcancemos a ver todas las ramas porque tengo como propósito es poderles indicar a ustedes que el judaísmo hay que entenderlo muy bien. Hay que entender su historia. Hay que entender las promesas de Dios que tiene para su pueblo elegido. Hay que entender cómo a través de la historia el pueblo de Israel ha sido perseguido por sus enemigos, pero también ha sido desviado. El mismo pueblo se ha desviado de los mandatos que Dios le dio por medio de la ley de Moisés, por medio de los mandamientos, por medio de las ordenanzas, de los preceptos y desde luego de todo lo que realmente está prescrito, especialmente en la Torá y en el Antiguo Testamento. De tal manera que lo que hoy vamos a hablar es de las ramas del judaísmo. Ya lo dije en el primer programa cuando indiqué que el judaísmo era la religión de, del Estado de Israel o siempre ha sido el judaísmo la religión del pueblo de Israel. Y es muy importante entender lo que realmente es el judaísmo porque a veces no lo hemos podido, digamos, distinguir de muchas religiones. Y es que el judaísmo es prácticamente la religión esencial del monoteísmo que surge realmente con el llamado de Abraham por parte de Dios para darle unas promesas que no solamente su descendencia, su hijo, en este caso Isaac, sería el padre de muchas naciones, sino que el mismo pueblo de Israel, posteriormente ya con Jacob e Israel, que tomó el nombre, pues son las 12 tribus. Y las 12 tribus son las que a través de la historia de ese paso por el desierto, de la entrada a tierra prometida, del periodo de los jueces, de la monarquía, del reino dividido, de ese periodo que vuelven nuevamente
del cautiverio de Babilonia a Jerusalén y vuelve nuevamente a establecerse el judaísmo en Jerusalén a través de todo lo que es el periodo intertestamentario, es decir, unos 400 años aproximadamente antes de la venida de Jesús, del Mesías, y luego hay un remanente en el rabinismo, en lo que nosotros conocemos con la clase sacerdotal, con los fariseos, con los saduceos, con los esenios y con los celotes. Esos eran los grupos del judaísmo que estaban en la época de Jesús. Esto no les, no se pueden, digamos, desconocer porque de ahí parte todas las ramas que hoy están en todo el mundo del judaísmo. Para mayor ilustración, porque quiero que este tema quede bastante claro, para mayor ilustración, todas las religiones tienen sus divisiones, tienen distintas formas. Mire, por ejemplo, el caso del catolicismo, es decir, de la religión romana papal. El caso de esta religión, uno pareciera ver o le han enseñado a uno que está muy unida y resulta que no, porque entre ellos existen unas grandes divisiones. Empezando la iglesia de Oriente y la iglesia de Occidente, la iglesia de Medio Oriente y la iglesia de la parte sur de lo que es Etiopía. Son diferentes ramas. También estaría la iglesia anglicana, que tienen el mismo credo, pero están divididas. Y fuera de eso hay una cantidad de divisiones que, por ejemplo, son el caso de las diferentes denominaciones que hay dentro de la iglesia romana papal, como podrían ser jesuitas, podrían ser franciscanos, podrían ser dominicos, podrían ser salvatorianos, podrían ser una serie también de divisiones. No las digo todos, sino unas pocas a medida de ilustración. Pero también dentro del cristianismo protestante, después de la Reforma, aparecieron toda una serie de denominaciones, es decir, a partir del siglo XVI en Europa, que es donde se da la Reforma, especialmente en Alemania, pues surgen una serie de grupos, como sería el caso de los anabaptistas, de los hugonotes, también surgen los grupos como los bautistas, surgen también los congregacionalistas, surgen también los weldellanos, surgen también toda una serie de denominaciones y a comienzos del siglo XX en Estados Unidos, en la calle de Susa, en Arkansas, surge la mayoría de denominaciones que hoy hay en el mundo dentro del cristianismo protestante, llamadas los grupos pentecostales junto con los grupos carismáticos. Esto para darles a entender a ustedes cómo las distintas denominaciones religiosas dentro del mismo cristianismo existen toda una serie de ramas, de divisiones, todas con una unidad en la doctrina que es precisamente seguir a Cristo, o sea, la cristología, doctrinas como el caso de la Trinidad, que es en su mayoría las iglesias cristianas trinitarias. Hay una subdivisión de los unitarios, pero pues eso forma también parte de las divisiones de las distintas denominaciones y desde luego que es muy importante entender que todas las religiones tienen sus subdivisiones. Uno podría decir que también en el Islam existen toda una serie de divisiones. Ustedes han escuchado de los sunitas, de los chiitas y una cantidad de subdivisiones, de tal manera que dentro de las religiones monoteístas, como es el caso del judaísmo, el caso del islamismo, el caso del cristianismo, pues existen muchas ramas, muchas divisiones. Entonces, después de esta ilustración, ya quiero entrar a comentarles a ustedes que dentro del judaísmo, que es la religión monoteísta del pueblo de Israel, también existen muchas denominaciones. Y son muchas, pero vamos a empezar a hablar de algunas.
Por ejemplo, es muy importante entender que dentro de todo lo que es el judaísmo, el judaísmo como una religión, vuelvo a recalcar, como una religión que es del pueblo de Israel, pues existen muchas divisiones. Lo que sí debemos tener en cuenta es que, digamos, el judaísmo es una unidad, es toda una universalidad en el sentido de que todo el judaísmo, sus divisiones, creen en un único Dios que es Yahvé, Yahweh o Jehová. Ellos, todas las ramas que vamos a examinar, creen siempre en una serie, digamos, de doctrinas que están en el Taná, que están en el Neivim y que están en el Ketubim. De tal manera que para el pueblo de Israel, dentro de su parte religiosa, tienen el Tanakh, todo el Antiguo Testamento, es la norma, es la ley que está consagrada en todo ese Tanakh, que es la ley de Moisés, los mandamientos de Dios, las ordenanzas de Dios, los preceptos de Dios y las prescripciones de Dios. Y además del Antiguo Testamento, que se llama el Taná, está también una serie de normas que es el Talmud. Y en el Talmud es toda una serie de normas que los judíos o la religión judía o el judaísmo han establecido a través de la historia como una serie de normas, de doctrinas, de principios, de normas morales, de normas civiles, de normas éticas para poder ellos orientarse dentro de la organización de cada una de las ramas del judaísmo o dentro de cada una de esos principios que Dios le dio al pueblo de Israel. De tal manera que eso es muy importante tener en cuenta lo que realmente es el judaísmo. Inclusive, miren, dentro del judaísmo hay unas ramas que aún todavía subsisten. De pronto, si hay oportunidad, vamos a hablar de unas ramas que tal vez de pronto ustedes no han escuchado, porque no es como tan conocido de que existe un judaísmo samaritano. Imagínense, el judaísmo samaritano. Y ustedes pueden entender que ese judaísmo samaritano inicia prácticamente en el año 722 antes de la era cristiana, cuando las 10 tribus del norte fueron destruidas por el imperio de los asirios y toda la población que quedó viva de esa guerra tremenda, de ese exterminio, de esa destrucción de las ciudades que integraban las 10 tribus de Israel del norte, quedaron los samaritanos. Y esa es una clase de judaísmo porque ahí hubo una mezcla con otras culturas, pero seguían los samaritanos, pero eran judíos y aún todavía subsisten hoy a través de la historia. Y hay otra vertiente que son los caraítas que realmente esos casi sí no se escuchan y prácticamente es como una disidencia, llamémoslo así. Es un grupo muy aparte de lo que es los demás grupos del judaísmo. Es algo así como una serie de judíos que siguen una serie de principios, de normas que ellos mismos han creado con fundamento en lo que son la Torah y con fundamento en el Antiguo Testamento. Pero como les digo, eso vamos a ver si más adelante podemos explicarlo. Lo que quiero que por lo menos se memoricen es que fuera de el judaísmo, con las ramas que vamos a explicar, hay unas ramas que son la rama de los samaritanos, que son judíos, pero también hay una rama que se llama los caraítas, que son una disidencia de prácticamente el judaísmo, que tienen unas normas muy especiales que están en todo el mundo, pero que es un número muy pequeño con relación a lo que son realmente las grandes ramas del judaísmo.
Entonces, mire que todo eso que les he estado comentando es lo que prácticamente nos lleva a entender por qué dentro del mismo judaísmo existen muchas ramas. Y el propósito de esto es ver cómo realmente para nosotros poder tener una excelente convivencia, una interacción religiosa, una convivencia religiosa, es muy importante entender que el judaísmo, siendo la religión del el pueblo de Israel, inclusive del mismo Estado de Israel, pues tiene toda una serie de ramas, así como lo expliqué dentro de las otras religiones, aún dentro de las religiones protestantes cristianas. Vamos a la pausa, ya regresamos para empezar con una de las principales ramas del judaísmo, porque considero y reitero que es muy importante, amigo, entender todas las ramas del judaísmo. Vamos a empezar por mirar la primera rama del judaísmo. Y esto es muy importante porque muchas veces no conocemos estas diferencias que hay entre las distintas ramas del judaísmo. El judaísmo, reitero, que es la religión o es la cultura o es la tradición del pueblo de Israel, el pueblo llamado por Dios. Y tenemos acá la primera rama que es el judaísmo rabínico. Judaísmo rabínico. Es muy importante entender porque este judaísmo rabínico pues prácticamente surgió después de que el pueblo de Israel, aproximadamente en el año 530 antes de la era cristiana, regresara nuevamente a Jerusalén. Es decir, después del cautiverio en Babilonia, por Nabucodonosor, luego por Darío, el persa, regresó el pueblo nuevamente a Jerusalén. Y en ese regreso, cuando se llega nuevamente a Jerusalén, ustedes recuerdan del sacerdote Esdras que regresa con Zorobabel, que es el que construye el, reconstruye el templo de Salomón que había sido destruido y Nehemías reconstruye las murallas que también habían sido destruidas y allí Esdras, el sacerdote Esdras, empieza nuevamente a enseñar el Tanaj, es decir, las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento y empieza a enseñar especialmente la Torá. Entonces, digamos que ya ahí es un antecedente del rabinismo. Después hay muchas cosas también que ocurren a través del tiempo durante el periodo intertestamentario, pero avancemos ya en la época de Jesús. Jesús llega, como ustedes conocen muy bien por las doctrinas, llega a tierra de Jerusalén y él inicia allí su ministerio. Y allí, al ejercer Jesús el ministerio, de lo que era la institución o el inicio del reino de Dios, encuentra unas personas que se oponen a la enseñanza de Jesús, que son precisamente la clase sacerdotal, los rabinos. Los rabinos que principalmente estaban en la clase de los fariseos. Y recordemos que en los fariseos estaban los sacerdotes y estaban los sumos sacerdotes. Entonces, allí es donde estos rabinos que formaban principalmente del fariseísmo, fueron los que se opusieron a Jesús. De tal manera que hay que entender que rabino en el arameo y en el hebreo es maestro. Y por eso es que el rabinismo, a través de la historia, después
de la ascensión del Señor a los cielos para estar a la diestra del Padre celestial, donde Él está reinando, pues los rabinos fueron los que continuaron con toda la enseñanza del Taná o de la Torá, principalmente para el pueblo de Israel. De tal manera que no olviden que el rabinismo o los rabinos significa maestros o maestros, de tal manera que de ahí en adelante, reitero, esos grupos, especialmente de los fariseos, allí estaba el rabinismo, porque allí estaba el Sanedrín, lo que lo componían grandes maestros rabinos, es decir, maestros de la palabra que conocían la Torá, que conocían el Talmud y que conocían todo lo que es el Taná, o sea, el Antiguo Testamento. Es muy importante entender, amigo oyente, que el rabinismo hoy, en la historia de la modernidad, sigue siendo esos maestros que quieren conservar la enseñanza de la palabra de Dios, o mejor, de la ley de Dios. Entonces, el rabinismo tiene como fundamento, amigo oyente, el de seguir la Torá, es decir, los 5 primeros libros de Moisés, el Pentateuco. Entonces, los rabinos o el judaísmo rabínico es el que sigue realmente la Torá, que es la ley de Dios. Inclusive, ellos también siguen, porque ya la Torá es una tradición y es una ley ya escrita, pero ellos siguen también inclusive la religión, o mejor, la tradición del Mishnah. No sé si ustedes habían escuchado esa palabra Mishnah, lo que significa es la ley oral, así como la Torá significa ley escrita, la Mishnah, la Mishnah significa la ley oral, que ha sido siempre un fundamento, un principio de la misma cultura judía, de las mismas tradiciones religiosas del pueblo de Israel, del judaísmo, de siempre mantener la tradición oral. El rabinismo, el rabinismo como tal es, o mejor, el rabinismo como tal contiene otras divisiones, amigo oyente, de las ramas del judaísmo. Podríamos indicar que dentro de esa división del judaísmo se van a encontrar otras ramas del judaísmo, como es el caso del judaísmo ortodoxo, o es el caso del judaísmo conservador, o es el caso del judaísmo de los reformistas, y también es el caso de lo que es el judaísmo reconstruccionista. Para que vayan entendiendo muy bien, entonces, estamos viendo la primera rama del judaísmo, que es el rabínico, el rabinismo. Y dentro de ese judaísmo rabínico hay otras subdivisiones, que es el rabinismo ortodoxo, conservador, reformista y reconstruccionista, corrijo la pronunciación, reconstruccionista, para que podamos entender cómo el rabinismo es como el género, y el rabinismo ortodoxo, el rabinismo conservador, el rabinismo reformista y el rabinismo reconstruccionista son subtemas o son subramas del rabinismo, del judaísmo rabínico, del judaísmo rabínico. Entonces, vamos a analizar como segundo lugar el rabinismo en su género, pero ya con una subdivisión que sería
el judaísmo ortodoxo. Espero que entiendan un poquito porque no es fácil. Estas subdivisiones son las que debemos tener claridad, pero cuando no entendemos estas subdivisiones, amigo oyente, por eso es que a veces no entendemos lo que es el judaísmo, porque hay varios grupos y por qué unos piensan distinto y otros piensan diferente. Entonces, por eso es que nos confundimos, pero voy recapitulando. El primer o la primera rama del judaísmo es el rabinismo, es decir, el judaísmo rabínico. Y dentro del judaísmo rabínico vamos a ver la primera subrama que es el judaísmo ortodoxo o el judaísmo ortodoxo. Voy a hacer como una descripción para mejor claridad, para que ustedes, como lo han visto de pronto en películas, lo han visto de pronto en videos, lo han visto de pronto en documentales, incluso muchas personas que han tenido la oportunidad de ir aquí nomás a Estados Unidos, especialmente a Argentina, o si han ido a Tierra Santa, a la tierra del Estado de Israel, han visto quiénes son los judíos ortodoxos. Entonces vamos a describir cómo es el traje de los judíos ortodoxos. Miren, vamos a empezar a hacer esta descripción. Por lo general, ellos tienen un atuendo, digamos, un vestido normal, puede ser de paño, puede ser un jean, puede ser un saco de lana, puede ser una chaqueta, pero tiene principalmente algo que los hace entender que son judíos ortodoxos y empiecen a mirar por la kipa o kipá. Entonces, esa kipá es un trozo, llamémoslo, de una lana muy especial en forma de circular, o si usted puede mirarla en forma de bóveda, que siempre un judío ortodoxo lleva sobre su cabeza, sobre el cabello. Eso es lo que se llama la kipá. De tal manera que si usted ve un judío con una kipá, bien sea negra, bien sea blanca o bien sea de otro color, usted va a empezar a distinguir que es un judío ortodoxo. Tiene otra, digamos, dentro del atuendo que se puede diferenciar un judío ortodoxo, y es lo que se llama el talí. El talí es como un char, que necesariamente es blanco y azul, ¿sí? Ese es el talí que realmente es el que va diferenciando lo que es el atuendo de un judío ortodoxo. También tiene una parte que a veces no siempre lo colocan, sino que solamente lo ponen en sus manos, especialmente la mano derecha, que es el gadol. El gadol es, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de lo que nosotros llamamos como una cinta, especialmente o negra, que le llamábamos en alguna época el galón. El galón, pero no de un recipiente con líquido, sino un galón que es como una cinta, con una cinta que se la empiezan a asegurar desde la punta del dedo medio envuelta y se la van envolviendo en la palma de la mano y luego por el brazo hasta llegar al codo. Ese es el gadol, que es una insignia para que ellos, los ortodoxos, indican que ellos están muy conectados, muy agarrados, muy firmes con las cosas de Dios. Y hay otra serie de distintivos que lleva el traje de los rabinos ortodoxos, los, eh, los tefilín. Los tefilín, no sé si ustedes han visto, claro que este lo utilizan solamente cuando ellos van a estudiar la Torah o van a celebrar
alguna de las ceremonias del libro de Levítico. El, el, el tefilín es como una cajita cuadrada que se la aseguran en la frente del rabino. Viene la kipa o kipá y luego viene una cinta como una especie de balaca, llamémoslo así. De pronto, si algún judío escucha esta expresión, pido excusas porque lo que quiero es poder ilustrar a nuestros oyentes gentiles, los miembros de la iglesia cristiana, especialmente la protestante, que ese tefilín es una cajita cuadrada que va en la frente, empura la frente, y dentro de esa cajita va una serie de versículos escritos, puede ser en un papel, en un pergamino, y ahí los introducen, ¿no? Y son textos que ellos colocan dentro de esa cajita como para tenerla que en su mente está esa palabra de Dios. Hay muchos otros distintivos, pero voy a avanzar para ver si podemos distinguir hoy solamente lo que es la subrama del judaísmo que está dentro del rabinismo, pero que una subdivisión primera es el judaísmo ortodoxo. Hay que entender, amigo oyente, que a través de esta exposición vamos a hablar de otras clases de judaísmo, como el reformista, como el judaísmo conservador, como el judaísmo liberal y otras clases, pero hoy solamente les estoy compartiendo a ustedes como género fundamental el judaísmo rabínico, y como subdivisión, en primer lugar, está el judaísmo ortodoxo. Vamos a mirar que de todas maneras lo que ustedes deben entender es que esta clase de rabinismo ortodoxo se viene practicando desde la expedición de la ley en el monte Sinaí, desde la ley de Dios, y especialmente para ellos el único profeta verdadero es el profeta, es decir, Moisés. Para ellos es el único profeta. Hay que entender también, amigo oyente, que tanto el rabinismo, o mejor, el judaísmo rabínico o rabinista, y em, el rabinismo ortodoxo, solamente creen es en el Antiguo Testamento. Y solamente para ellos el principal profeta es Moisés o Moshe, que dice en hebreo. Pero ellos, el judaísmo rabínico con su subdivisión, el rabinismo ortodoxo, no cree en el Mesías, es decir, no cree en Jesucristo que sea el Mesías. Esto es muy importante, y por eso es que este rabinismo se viene prácticamente enseñando desde muchas décadas a través de la historia, de una manera, digamos, práctica, como ellos lo celebran, con todos los rituales, las fiestas que hay en la ley ceremonial, y que también hoy en la contemporaneidad este judaísmo ortodoxo sigue muy fiel a la Torá, a las fiestas estipuladas en el libro de Levítico, y que hoy está en plena contemporaneidad. También voy a hacer aquí dentro del mismo judaísmo ortodoxo, que eso más adelante lo vamos a ver, que hay un judaísmo de los Jaredí, que esa es otra clase de judaísmo, pero más adelante lo vamos a mirar. Lo más importante en este judaísmo ortodoxo es que ellos siguen muy al pie de la letra la ley de Moisés y reconocen a Moisés como el único profeta que Dios utilizó para poder de esa manera poder
continuar con esa ortodoxia, por eso es esa ortodoxia. Y podemos mirar que fundamentalmente este rabinismo ortodoxo se basa en las creencias de lo que son los 13 principios de la fe del movimiento, de lo que ha sido la tradición rabínica a través del tiempo, especialmente con un profeta, o mejor, un filósofo o un rabino ortodoxo llamado Moshe Maimónides, que él indicó toda una serie de principios propios del judaísmo ortodoxo, como es. Esto es muy importante. Para ellos es la existencia de un solo Dios, por eso es una religión monoteísta. Para ellos es un Dios eterno que no tiene principio ni tiene fin. Es la singularidad de un Dios con una sola sustancia espiritual y que es un Dios que no lo podemos ver y que es el Dios de la creación. También se dice que solo el Dios de la creación es quien el judaísmo ortodoxo reconoce el Dios, y por eso las oraciones de ellos están dirigidos solamente al Dios del pueblo de Israel. Cuando ustedes ven al pie del muro de las lamentaciones, ustedes están viendo allí que ellos están elevando, son sus oraciones al Dios de Israel, del pueblo de Israel, y no hay oraciones a Jesús, el Salvador. También ellos, para ellos, ya lo había dicho, el principal profeta para ellos es el profeta Moisés. Para ellos es no un líder ni es el dador de la ley por medio de Dios, sino que es el verdadero profeta para ellos. También es muy importante que para ellos, y ya lo había dicho, el fundamento es el conocimiento de la Torá y la enseñanza de la Torá. También para ellos es muy importante que solo Dios conoce el futuro de cada uno de los actos de cada uno de los judíos ortodoxos. Es decir, lo que se llama la omnisciencia de Dios. Y también para ellos creen en la única voluntad verdadera de Dios, y que si esa voluntad no la obedecen, es decir, no obedecen la voluntad de Dios, ellos serán castigados. Y para ellos siguen esperando en gran manera la venida del Mesías para ellos, porque para ellos el Mesías es un Dios enviado, un líder enviado por Dios para que derribe todos los poderes de las distintas naciones y solamente gobierne ellos. Por eso es que para ellos el Mesías va a ser un hombre de mucho poder, un salvador de mucho poder que va a destruir todas las demás naciones. Ellos también creen realmente en la resurrección de los muertos, es decir, todas las personas que han muerto, ellos van a creer que cuando venga el Mesías de ellos, como lo entienden, va a haber una resurrección. Es muy importante entender que este judaísmo ortodoxo es distinto al ultraortodoxo, que más adelante vamos a verlo. El judaísmo ultra ortodoxo es muy distinto al judaísmo ortodoxo. Y también hay que distinguirlo del judaísmo de los jaredíes, que más adelante lo vamos a explicar. De tal manera, mi amigo, que esto es lo que realmente comprende las ramas del judaísmo. Solamente hoy vimos el judaísmo rabínico, que contiene al judaísmo ortodoxo, que es el que acabo de explicar. Agradecemos todas las personas que se han conectado por WhatsApp, a todos los que estuvieron conectados por Facebook y a todos los que se conectaron por YouTube. Este es un tema de suma importancia que los invito para que examinen nuevamente los 5 contenidos o 5 programas anteriores para poder entender la importancia de las ramas del judaísmo y así entender lo que realmente es el Estado de Israel con fundamento en un sionismo y el judaísmo con fundamento realmente en lo que es precisamente el pueblo de Israel. Damos gracias
nuevamente a todas las personas que estuvieron conectadas. Bendiciones. Hasta otra oportunidad. En el impulso nos acompañó Lorena en el Control Master y les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte. Bendiciones.